Bienvenidos al podcast Desordenada. El día de hoy me encuentro muy feliz porque se encuentra conmigo Caterina Álvarez, que nos va a hablar de su libro ¿Dónde está Arte? La verdad es que este libro me gustó mucho y creo que a todos los amantes del arte les va a gustar mucho, chicos y grandes. Caterina, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, muchas gracias. Gracias, Cintia, por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Fíjate que lo primero que me llama la atención es cómo es escribir para niños. Ahorita hablamos un poco de la portada y de las ilustraciones que están muy bellas, pero lo primero que me llama la atención es cómo fue tu proceso para escribir para niños. Pues mira, es la primera vez que lo hago. Además fue una em, experiencia que digamos que no había premeditado, no la había tomado, no había tomado eh, la decisión, ¿no? De ahora voy a escribir literatura para las infancias. No lo tenía. Que te quiero decir es que yo no lo tenía en los planes, pero sí tenía el proyecto en mi cabeza. Yo soy editora. Yo llevo muchos años editando, no escribiendo, editando libros, haciendo libros. Eso quiere decir que, bueno, eso, me dedico a hacer la producción de los libros, la conceptualización, trabajo con un equipo siempre, ¿no? De muchas personas, desde los autores, los artistas o curadores o investigadores, hasta los diseñadores, los correctores. Digamos que los editores somos como mediadores, ¿no? Y luego también, por supuesto, hacemos todo generamos en un lenguaje editorial, ¿no? El proyecto de un libro y lo producimos también, ¿no? O sea, vamos de generar el concepto, la idea, o sea, nosotros brincamos de generar un concepto, una idea de un libro hasta llegar al punto de su materialización, cuando digo materialización quiero decir que, ¿no? Que se imprime, que se produce, ¿no? Que el libro llega a buen puerto y físicamente existe, ¿no? O sea, digamos que la vida del libro comienza cuando termina, cuando sale del horno, ¿no? Cuando sale de la imprenta. Entonces, digamos que bueno, más bien, yo llevo más de 20 años haciendo esto. Yo me he dedicado por azares del destino a hacer libros de arte en específico, y eso me ha llevado también a trabajar en espacios que se dedican al arte y a la cultura, ¿no? Que están dedicados a ese campo. Entonces, pues eso, tengo una relación muy cercana con la comunidad artística también, con este medio, y por eso es que tengo esta inquietud o esta relación tan íntima ¿no? Con el mundo del arte y la cultura, y por eso es que surgió esta inquietud de generar un proyecto que acercara a las infancias a este mundo, desde un lugar lúdico y juguetón, ¿no? Eh, yo lo que quería, bueno, yo y mi colega y amiga Cecilia de Tavira, con quien tuve la primera idea de este proyecto y con quien pensábamos solamente eso, reunir al equipo y hacer el proyecto. Era un proyecto nuestro, una idea nuestra, un esquema que habíamos planteado, ¿no? Y una vez planteado ese proyecto, dijimos, bueno, pues eso, vamos a buscar al ilustrador, al guionista, ¿no? O sea, vamos a producir vamos a materializar esa idea y la vamos a hacer un proyecto editorial. Y pues finalmente, cuando fue avanzando digamos, cuando yo hice este intercambio con mis editores, con mi editor y mi editora, sobre el proyecto, pues mi editora fue la que me contrapropuso. Oye, ¿y por qué no lo escribes? Porque llevas mucho tiempo en el mundo de los libros, llevas mucho tiempo haciendo los libros, también escribiendo, porque claro, editar también es, bueno, corregir, escribir, hacer un poco, ¿no? De trabajo de escritor fantasma, ¿no? Corregir, escribir, leer, ¿no? Sí. Incluso traducir, en fin, ¿no? Todo este trabajo trabajas con el contenido, trabajas con el diseño, con el lenguaje editorial, insisto. Y me dijo, ¿por qué no pruebas y tú lo escribes?
Entonces, hasta ese momento fue que se me ocurrió que yo podía hacer ese, ¿no? Podría sumergirme en esa, o atreverme, ¿no? A hacer un ejercicio de escritura, ¿no? Al principio pensé, pero pues si yo nunca lo he hecho ni lo tenía pensado, ¿no? Sin embargo, pues eso, era un proyecto tan, pues sí, tan nuestro, tan genuino, tan pensado desde, ¿no? Desde un interés y desde una inquietud también muy intuitiva de eso. Yo tengo dos hijos también, ¿no? Una niña y un niño de 12 años y una niña de 6 años. em, y eso, y una relación con, pues eso, con la literatura infantil desde antes, pero sí la adquirí mucho más y con mucho más pasión y con más conocimiento cuando tuve a mis niñas, a mis niñas. Entonces fue a partir de ese momento que, pues eso, pues que me eché el clavado, porque finalmente, como te digo, no lo tenía pensado, o sea, no tenía un plan, ¿no? Yo de ser la escritora de este cuento. Oye, Catarina, y coméntanos un poquito cómo creaste estos personajes tan entrañables como Ota y Artemio, con esta curiosidad justamente por el mundo de arte. ¿Cómo los describirías y cómo fue tu proceso al momento de crearlos? Pues mira, justo pensar a Ota y Artemio estaban pensados para guiar la historia, ¿no? O sea, como primera idea, el libro surgió con bueno, con varios elementos, ¿no? El primer elemento era entregarles a las infancias información histórica de los periodos históricos del arte, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Desde un lugar de juego, lúdico, ¿no? Y entonces eso, ¿qué era lo qué era lo que demandaba, ¿no? Pues que fuera una historia, pues eso, de aventura, ¿no? Esto es pues está al final Ota y Artemio, el cuento es de una persecución, ¿no? De Ota en busca de Artemio, que se le pierde en la explanada del Museo de Antropología, porque Artemio se distrae viendo a una procesión de perros, bueno, de perros xoloscuincles, de obras de xolos, ¿no? Piezas que están entrando custodiados por unos conservadores. Y él se siente identificado con unos perritos de Colima y unos perros xoloscuincles. Y, y bueno, se distrae, entonces ahí empieza, digamos, el momento, ¿no? El guiño del primer momento de la aventura, donde Ota, esta niña, ¿no? Que la imaginé de entre 10 y 12 años, más o menos. También imaginábamos un personaje que fuera muy ambiguo. Bueno, yo le puse Ota, al final fue una niña, ¿no? Pero queríamos hacerla un niñe, ¿no? Alguien que no tuviera eso. Ota es como decir otra o ninguna, no todos o ninguna, ¿no? Entonces, que estuviera como en un universo muy amplio. Entonces, eso, cuando pensamos en cómo íbamos a entregar esa información, había un equívoco que iba a guiar la historia. El hilo conductor de la historia era, pues, la pregunta que está en el título del libro, ¿no? Que es, ¿dónde está arte? ¿No? Arte es Artemio, que es el perro xoloescuincle. O sea, a mí me sigue pareciendo fascinante que Artemio sea el perro y no la disciplina, ¿no? O sea, que se refiere a eso en realidad, ¿no? Y ese es justo el equívoco que va engarzando digamos, la pregunta donde Ota está intercambiando este diálogo constante con los personajes con los que se va topando en los distintos museos, ¿no? Entonces, digamos que a partir del equívoco de la pregunta, ¿no? Es que se va a hacer este juego, ¿no? Donde además de darle vida al personaje de Ota y al personaje de Artemio, también yo le quería dar vida a los personajes de los museos. Porque yo trabajo en un museo desde hace, pues eso, más de 10 años, porque, insisto, he trabajado no solamente en el Museo de Arte Contemporáneo,
sí, no, sino en, una disculpa, No, no te preocupes. no pasa nada, ah, ok. Este, en el Museo de Arte Contemporáneo llevo más, bueno, más de 10 años trabajando, pero también trabajé en otros espacios, artísticos. Entonces, quería darle voz y vida a esos personajes. Entonces, Ota y Artemio, digamos, los pensamos al principio de esta manera, ¿no? Para que, o sea, que fueran recorriendo, los distintos periodos del arte a través, ¿no? De los museos, pero, o sea, yendo de arte prehispánico, después arte virreinal, pasando por el arte moderno y luego terminar en arte contemporáneo. Entregar esa información a través de la aventura, pero que no, que no fuera como una clase o no, o que no fuera un ejercicio didáctico, sino que fuera algo que los niños, bueno, que las infancias solitos, lo fueran captando conforme. Y luego, Cata, estoy ocupada. Em, Pues adelante. perdón, perdón. No, 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 no te apures. Este, entonces, ya perdón, me distraje. No, 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 no te preocupes. Nos quedamos justamente, nos decías que iba como por épocas, que iba justamente de la antigua a la contemporánea, en este recorrido de museos. Sí, perdón. Sí, voy de la época prehispánica al contemporáneo. Ah, porque estaba siguiendo tu pregunta, porque me preguntaste que cómo es que nacen estos personajes, en qué se inspiran, por cómo se crean, cómo es que no me inspiré. Y entonces, bueno, digamos que los imaginamos para que dieran este recorrido, pero claro, eso es digamos, como un primer boceto muy esquemático, ¿no? Como una primera, bocetear nada más de forma muy esquemática cuál es el propósito y la primera idea, ¿no? De esta historia. Sin embargo, pues hay que crear la historia, ¿no? Hay que darle carne y sustancia, ¿no? Hay que darle vida a estos personajes, como bien me preguntaste, y hay que también, son personajes que que tienen, o sea, que están dibujados, ¿no? De una manera, o sea, que tienen que transmitir que tienen humor, que no tienen humor, ¿no? Em, Cómo es Artemio, ¿no? El perro, pues ¿no? ¿No? ¿Qué características tiene cada uno? Fue lo que ocurrió en un segundo momento cuando ya pensé justamente en cuál era el móvil que los iba a llevar, ¿no? De un lugar a otro y a perseguirse, más allá de la pregunta que era la que me interesaba, que nos interesaba al principio con Cecilia, explorar, ¿no? Para que tuvieran estas conversaciones como cruzadas, donde justamente Ota, cuando hace la pregunta de, oiga, señor, ¿usted de casualidad no ha visto arte? ¿No? Y entonces las personas de los museos distintos contestan, ¿no? Un conservador, un curador, una guía de turista, una visitante, ¿no? O sea, cuando todas estas personas le responden, Ota está hablando de su perro, ellos están hablando de lo que significa el arte para ellos, y entonces ahí ella va construyendo su propia memoria y su propia relación y aproximación muy intuitiva con el arte. O sea, porque al final esas respuestas le van dando pistas y le permiten ir construyendo en su interior, ¿no? ¿Qué tipo de relación tiene ella o qué es el arte para ella? Ella en ese momento no lo está construyendo así, pero sí, de alguna manera, esto lo va no, digamos, la historia va dibujando, tú ya la leíste, no le quiero tampoco echar a perder a nadie digamos, algunas partes, pero no pasa nada. Pero bueno, ella con cada respuesta va construyendo su propia experiencia, porque al final yo finalmente quiero, esto es una invitación y una propuesta a que el arte es una experiencia, ¿no? Está en los sentidos, está en ¿no? Y es un viaje interior. Finalmente es un viaje interior que ella está teniendo en este trayecto y en esta persecución, ¿no? Cuando está yendo
hacia, ¿no? Hacia conseguir el encontrar a su perro. Y para encontrar a su perro, los dos, ahí te digo que es donde ya empezó justamente, donde ya empecé ya a pensar realmente en qué es lo que iba a mover a una niña para, ¿no? Para buscar su perro qué punto en común, en dónde iban a coincidir para que ella y él se dirigieran hacia el mismo lugar, que es lo del tesoro de huesos, ¿no? Ellos los dos están buscando un tesoro de huesos y el tesoro de huesos es lo que permite que ella tenga, ¿no? Tenga un par de pistas, ¿no? De dónde está el perro y el perro vaya en busca de ese tesoro de huesos, además de que también ya quiere encontrar a su dueña, ¿no? Claro. Oye, Catarina, y como mamá y como escritora, ¿cómo le haces para acercar a los niños a la lectura? ¿Cómo le podemos hacer? Fíjate que a mí me remontó un poco a mi niñez, que a lo mejor si me hubieran impuesto o me hubiera quedado con eso de las escuelas, de las visitas a los museos o las lecturas de las escuelas, probablemente no me hubiera acercado, no me hubiera llamado la atención, ¿no? Fue realmente como el ejemplo de mis papás, el hecho de que los veía a ellos leyendo, o que me llevaban a veces de fin de semana a museos, o que a veces me llevaban a una obra de teatro, ¿no? A una obra de teatro infantil. Entonces, esto me remonta un poquito cómo podemos acercar a las infancias a la literatura, a los libros. Pues yo como te lo decía, esto surge, esta inquietud de hacer un proyecto así o de escribir un proyecto así surge esto de mi propia, pues eso, necesidad por acercar a mis hijos, tanto a los libros como al arte, ¿no? Yo tuve la suerte de también de tener eh, personas que me introdujeron a este mundo de una manera, eso, muy lúdica, ¿no? Una gran amiga de mi madre, locutora de radio, me llevaba todos los fines de semana a visitar un museo y lo hacía una experiencia muy divertida porque se reía, me hacía bromas, me contaba historias, me perseguía por las salas, o sea, como que eso se volvía una experiencia viva, ¿no? O sea, una cosa muy vital, un momento de mucho disfrute, ¿no? Entonces, em, pero también crecí con esta otra cara de la moneda de que la experiencia de los museos era también podía ser una experiencia muy aburrida, muy, ¿cómo decir? Un deber ser, ¿no? Una tarea, una cosa, algo que tenía eso, como toda una parte didáctica de la que no nos gusta que sea didáctico, ¿no? Em, y entonces, por todas estas inquietudes y por toda esta experiencia previa y por también, y repito, porque con mis hijos yo también tengo interés en que ellos se acerquen a este mundo sin obligarlos. Por eso fue que, ¿no? Porque que ocurrió ¿no? Esta afortunada historia, que pues eso, que al final pienso que, aunque sea, o sea, que quedarse con la experiencia de la aventura nada más, o sea, porque creo que tiene tres lecturas, tres capas de lectura distintas, ¿no? Hay una capa que, repito, es ¿no? El recorrido histórico, la segunda capa es la aventura y la historia de la persecución, y la tercera capa es el viaje interior del personaje, ¿no? O sea, que tiene un principio, un desarrollo, un final, ¿no? Un momento de reconocimiento, una anagnórisis. Al final, Ota, persiguiendo a Artemio, hace un viaje de reconocimiento y de descubrimiento. Y Artemio también es un personaje muy, muy bueno, además de divertido, sinvergüenza, travieso, y no el perro que es el amigo y el gran compañero de la niña, pues también es una guía por ese viaje de reconocimiento. Los Xoloitzcuintles, ¿no? Tienen muchos significados. Lo escogimos en un Xoloitzcuintle porque tiene muchos significados para nuestra cultura, ¿no? Para la cultura mexicana. Simboliza muchas cosas, pero además es el guía del viaje de los muertos por el inframundo. Entonces,
finalmente este perro, em, y eso lo anotó hace, pues sí, yo creo que ya hace varios meses, una persona que me entrevistó, me dijo, al final no es él una guía, ¿no? De ella, por este viaje que ella está haciendo, ¿no? Por este tránsito que ella está cruzando, ¿no? Que además es un descubrimiento, ¿no? De su mundo interior, y finalmente lo es, ¿no? Entonces, este digamos que ocurren muchas cosas, muchas lecturas, y estos dos personajes, al final, pues eso, les doy vida a partir del deseo, ¿no? De encontrarse. Ujú. Genial. Oye, Caterina, otra cosa que me llama mucho la atención son las bellas ilustraciones. Ah, sí, eso es muy Las importante. tenemos. Platícanos quién te las hizo, cómo fue el proceso. Me encantó, por ejemplo, la ilustración del Museo de Antropología e Historia y de todos los demás museos en este camino o en esta búsqueda. Platícanos quién te hizo estas ilustraciones y cómo fue el proceso de lograrlas empatar con tu texto escrito. Pues mira, sí, esto de las ilustraciones es muy importante porque yo quería que el soporte visual fuera igualmente importante que el narrativo, ¿no? Eh, Quería que ambos pesaran igual porque para mí era muy importante la atmósfera que envolvía a estos personajes, ¿no? Digamos, como toda pues eso, su momento escénico, ¿no? En cada uno de los espacios de los museos. Sí, voy a mostrar algunas porque Claro. la verdad es que son muy bonitas. María del Mar Hernández y Emilio Ramos son los ilustradores de este cuento. Y ellos, desde el principio, pues desde que bajé el primer esquema del guión del cuento, lo trabajé, bueno, o sea, hicimos como unos primeros acercamientos. Yo quería que hubiera mucha tensión entre lo real, el dibujo, ¿no? La ilustración, o sea, que se vieran como, que hubiera mucho volumen, mucha profundidad. Y ellos son ilustradores y animadores también. Entonces, hay momentos, ¿no? Donde incluso parece como, pues eso, como, digo cinematográfico por las técnicas que tiene, ¿no? De pronto en cada ilustración y porque ella se ve envuelta siempre como en escenarios, ¿no? ¿no? De ficción, de fantasía, ¿no? Donde ella está imaginando, cuando está imaginando todos estos lugares que están ¿no? En su mente, pero que están también afuera. Pues es muy bonito ¿no? Cómo se representa aquí en las páginas del libro, de tanto de ¿no? El mapa del tesoro de huesos, eh, ¿no? Las piezas ¿no? Del Museo de Antropología, por ejemplo, que es el primer momento en el que Ota se topa con el custodio que le empieza a decir qué significa el arte para él. O, por ejemplo, el momento en el que Artemio le está jalando un hilo de plata al señor conde de Galvez, ¿no? También eso es un gran momento. Em, en fin, y bueno, y obviamente este momento, ¿no? Donde ella tiene el momento de reconocimiento y de diálogo, ¿no? Con Nahui Olin. Em, bueno, al final lo que yo quise, y bueno, este es de mis favoritos porque es en mi museo, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Bueno, todo esto perdón por el ruido, No, no, ¿no? nada. Este, esto, bueno, se trabajó con ellos y, insisto, parece un álbum, no parece, es un álbum ilustrado, es una historia que es larga, o sea, al final es un libro que yo pensaría que para que lo lea un niño, una niña, tendría que estar, es arriba de los 8 años, ¿no? Para que hagan la lectura solos. Si no, tiene que ser una lectura acompañados, ¿no? De alguien. Em,
Y lo que pasa es que parece tal vez para niños, niños y niñas más pequeños, eso, ¿no? Porque parece un álbum ilustrado que va a tener menos texto, pero en realidad podría ser un libro en otro formato, ¿no? De formato más pequeño, cuyas ilustraciones fueran nada más como un acompañamiento y no algo igual de importante que la narración. Lo que pasa es que yo me aferré a que fuera, que la ilustración fuera igual de importante que la narración, ¿no? Quería que ese soporte visual acompañara la historia, ¿no? Oye, Catarina, y justamente hablas un poco, y bueno, también en tu libro se menciona este museo en el que trabajas, el Museo de Arte Contemporáneo que está en la UNAM, y que, bueno, debo decirte que realmente es maravilloso que una universidad tenga un museo. Acá en donde trabajo, en la Universidad de La Salle Bajío, tiene también su museo universitario, el MIM. Ah, Entonces, qué bien. es maravilloso que una universidad tenga su propio museo, su propio espacio. Cuéntanos un poquito esto de cómo es comunicar arte, cómo es esta comunicación de arte, esta a lo mejor también comunicación entre artistas, entre universitarios y entre público general, ¿no? Que también este museo está abierto para todos, para todas y para todos que hemos podido irlo a visitar. Es el Museo Universitario de Universitario. Arana. Sí, Sí, platica un exacto. poquito de esta labor de comunicar arte. Pues mira, es complicado, lo complicado, esto de comunicar, como me preguntas, arte, sí es complicado y fascinante. O sea, sí genera mucha adrenalina y mucha, bueno, expectativa, por supuesto, y sobre todo una pregunta constante por el diálogo y la conversación con los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Es un desafío constante. O sea, la respuesta a esa pregunta es que es un desafío constante porque pues las comunidades, o sea, tenemos eso, una comunidad universitaria, ¿no? Con una franja inmensa de edades, bueno, generaciones, ¿no? O sea, hasta de la generación desde que los SHs, quienes entran de los SHs a las licenciaturas, ¿no? Digamos, una comunidad académica, ¿no? ¿no? Con grados académicos, posgrados, ¿no? O sea, abarca un espectro muy grande, ¿no? Es una comunidad universitaria, académica. Pero, pues eso, también está toda la otra, pues las infancias, ¿no? Que también forman parte de esa comunidad, porque son eso, tanto los hijos pequeños de las personas, ¿no? Que trabajan ahí, ¿no? Los hijos y las hijas, como eso, como los jóvenes y las jóvenes que también van, ¿no? A las preparatorias, en fin, es un universo muy grande al que hay que hablarle ¿no? Desde distintos registros y no es que los lenguajes tengan que ser distintos, pero los registros sí, la forma de comunicarse también, ¿no? O sea, no es lo mismo eso, pues hablarle, o sea, esto del público general es muy complicado, el público generalmente está segmentado, ¿no? O sea, estos segmentos son los que hay que tomar en cuenta todo el tiempo, identificar para poder hablarle a la comunidad a la que le quieres hablar. Entonces, para mí, para todo, creo que los museos hace mucho tiempo hacen un esfuerzo importante desde sus programas pedagógicos, educativos, ¿no? Desde esas áreas, sobre todo creo que el MUAC tiene hace mucho tiempo un trabajo importante, ¿no? Y es parteaguas, ¿no? En la investigación de este sector en particular y de esta labor. Y, y bueno, las infancias es algo bueno, y las comunidades, ¿no? En muchos sentidos, algo que nos preocupa hace tiempo de cómo hablar y cómo establecer un diálogo con ellos y con ellas, ¿no? Cómo les hablamos a los niños, y a los jóvenes, ¿no? Ya a los y las jóvenes. Em, es, em, es algo que no, digamos, pues no está eso no está escrito en piedra, ¿no? Y conforme además avanza pues o la tecnología, las redes sociales,
la oferta que tenemos nosotros como museo universitario de arte contemporáneo, que además no es tampoco algo tan accesible o tan fácil, podría parecer que sí, pero no, o sea, no, hay también hay muchos discursos, hay conceptos, ¿no? Que transmitir, que desarrollar, pero ahí también está el desafío y la complejidad y lo que lo vuelve también más interesante, o sea, también para los espectadores, porque finalmente es... es ir a un lugar donde no des por hecho que ya lo conocen, pero que tampoco pero tampoco les des algo que puede ser, o sea, que no es simple y es sencillo, sino que es complejo de entender, ¿no? Entonces, y de entender y además que esa misma complejidad va a tener cuando se interiorice, o sea, no son no entregamos o no estamos, no son proyectos que sean fáciles, ¿no? O sea, no es entretenimiento, es a lo que me refiero, ¿no? No es entretenimiento, es otro tipo ¿no? De trabajo. Oye, Catarina, fíjate que a mí me ha tocado alumnos que son adolescentes y que por primera vez van a un museo. Cuando me ha tocado llevarlos a estos museos universitarios, muchas veces las universidades y las escuelas somos ese momento de acercamiento al arte. ¿Cómo crees que deba de ser este momento para que los jóvenes se acerquen y vean el ir a un museo como una experiencia que puedan volver a repetir, ya no quizá por una calificación, ya no quizá por un crédito o por algo, sino por gusto o incluso entusiasmo o incluso generar comunidades ahí mismo? ¿Cómo crees que deba de ser esta experiencia? Como, bueno, bien la narras en tu libro, de esta niña en donde conoce distintos museos. ¿Cómo crees que debe de ser esta experiencia? De, o sea, ¿cómo De creo que debe de visitar un ser? museo. Ah, pues es que justo lo que no quiero es decirles cómo, sino que justo que lo que estoy proponiendo es que sea ¿no? Que sea algo espontáneo, algo que ocurra de formas muy distintas, así como cada persona y cada humano pues tiene una diferencia, ¿no? Todo es tan subjetivo en el sentido de que somos distintos, ¿no? Entonces cada uno tendrá una experiencia distinta, ¿no? Yo creo que tiene que ser eso, una experiencia particular que uno interioriza e interpreta y entonces ahí es donde ocurre, pues eso, la magia también, ¿no? De estar en esos espacios, de conocer esas obras y de tener ¿no? Y de establecer esta relación con el arte. Em, yo creo que tiene que ser tan distinto como somos todos, ¿no? O sea, eso es lo que creo que tendría que ocurrir, más bien, creo que es lo que ocurre, ¿no? Que es tan distinto como lo somos uno de otro y tan complejos como somos también, como lo somos todos, ¿no? Entonces, y todas. Entonces, creo que desde ahí es de donde justamente hay que partir, ¿no? Además, también hay otra cosa importante, no es una experiencia estética placentera siempre, ¿no? O sea, más al contrario, ¿no? El arte nos incomoda, el arte nos tensa, el arte también nos hace, ¿no? O sea, nos produce una serie de sentimientos que no son precisamente ¿no? Placenteros o agradables, al contrario, ¿no? Nos hace preguntarnos cosas, nos hace pensar. Eso, pensar es también un ejercicio fundamental, ¿no? A mí me gusta eso, escribir es pensar, ¿no? Y editar, por ejemplo, es pensar con los demás. Escribir también se puede escribir y pensar con el otro, ¿no? O con la otra. Es un ejercicio también que se hace de manera, ¿no? Que es muy posible hacer de manera colectiva. Entonces, creo que eh, habría que, eso, como abrirnos a la experiencia, ¿no? De entrar a estos lugares y ver qué ocurre, y estar dispuestos a que ocurra algo, ¿no? Sobre todo la disposición, ¿no? Eso es como tener esta disposición para ver qué descubro, para ver con qué me encuentro, para ver qué qué conoceré, qué voy a asociar
en mi propia memoria que voy a construir. Eso, por eso yo insisto tanto en lo que le ocurre a a la niña en todo este tránsito, ¿no? Que Ota va, encuentra a través de todos estos momentos de conversación con los personajes, va, hace un viaje, en su viaje interior, hace un viaje a su memoria y empieza a asociar, ¿no? Los cuentos que le narra, los cuentos que le cuenta la abuela, la obsesión que tiene con la leyenda de los volcanes, los cuentos que le cuenta su mamá por las noches, ¿no? Hay como una, digamos, una presencia, ¿no? De esta transmisión oral, ¿no? De también de, bueno, femenina, ¿no? De mujeres que le están que a través del relato, ¿no? Están construyendo en ella una, pues es una experiencia distinta de esa relación que está estableciendo con la persona con la que está, ¿no? Platicando, por ejemplo, con la visitante del Museo Franz Mayer, cuando ella está buscando un mapa de la ciudad para poder encontrar a Artemio, entra al Franz Mayer ¿no? Y se encuentra con el biombo, este gigante de la ciudad de México, y entonces lo está buscando y le pregunta a la visitante, pero es que estoy buscando la Ciudad de México, y ella le dice, pero si la tienes enfrente de ti. Y entonces otra dice, pero pues si aquí no hay segundo piso, esto no es la Ciudad de México, no hay segundo piso, no está el Metrobús, ¿dónde está el Pico del Águila? Claro, ella ¿no? Reaccionando a algo que, pues eso, que desconoce, pero que está reconociendo, ¿no? Porque entonces finalmente allá hay un referente, ¿no? Hay una ciudad, que no es la ciudad que ella conoce, pero ya está conociendo, entonces reconoce ese estímulo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo quiero bueno, yo quisiera, o que mi intención es que esos momentos se sigan dando, ¿no? En estas, ¿no? Con estos espacios que son tan distintos uno del otro, ¿no? Y que ofrecen cosas tan distintas, ¿no? El Munal con una colección, ¿no? Del doctor Atl, ¿no? De las pinturas de Velasco, por ejemplo, o de unos retratos de Nahui, que no está, que el que está aquí no es el que está en el Munal, ¿eh? Aclaro eso. Este, o en, o un, ¿no? O unas pinturas de Tamayo, o en los vitrales en Bellas Artes, ¿no? De los volcanes, ¿no? Ahí ella siente envuelta y es cuando tiene como el momento de, ¿no? De reconocimiento más importante, o en eso, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, cuando está, ¿no? Cuando está corriendo por las salas y sale a la explanada, y ahí se encuentra con Nota, la explanada del Museo de Antropología, ¿no? La Gran Coatlicue, o sea, todos son como, ¿no? Como, de pronto son como fotografías, ¿no? Y flashazos, ¿no? Y uno de los ilustradores justo me dijo, al principio, cuando todavía la historia estaba cocinándose, me dijo, me dijo, ¿y dónde está ese momento, no? De reconocimiento de ella, o sea, me dijo, o sea, como de espejeo, ¿no? Este, y me dejó pensando mucho, dije, claro, pensé, ¿no? En el autorretrato, no, empecé a pensar en estas cosas, eh, o sea, en relación a dónde está el momento, ¿no? De eso, de un viaje hacia adentro, ¿no? Un viaje interior, insisto, ¿no? En la historia, ¿no? Del personaje. Oye, Catarina, y me gustaría también, por último, saber si le pudieras dar algún consejo a estos jóvenes que a lo mejor están decidiendo ahorita una carrera, que son mi público, que están decidiendo una carrera, que a lo mejor y les llama la atención la escritura o algo relacionado con el arte, ya sea a lo mejor corrección de textos, como es lo que haces, difusión, comunicación de una actividad artística, o escritura como tal. ¿Qué consejo les darías para seguir este camino? El camino de la literatura, Que vaya. Y las artes y todo lo que está.
lo que se desencadena de estas disciplinas, pues, pues mi consejo es no darles consejo. O sea, en el sentido más, no, no me gusta, o sea, no, bueno, más bien, no quisiera eso, adoctrinarlos de ninguna manera, ni tampoco convencerlos, por eso digo que mi consejo es no darles consejo, pero sí se los recomiendo. Acercarse a este mundo a este mundo del arte y de la cultura, el mundo el mundo de las letras, este mundo, pues tiene que ver directamente, sí es un ejercicio intelectual, por supuesto, tiene que ver, pero también es una experiencia sensible, ¿no? Que, que, bueno, que muchos tenemos el privilegio de poder trabajar ¿no? Para este campo, ¿no? Y el consejo es que, bueno, el consejo, digamos, lo que yo les puedo decir que me ha ocurrido porque eso es lo que creo que puedo compartir, lo que yo puedo compartirles. Y les puedo decir que me ha ocurrido desde que trabajo en esto y desde que dediqué mi vida a esto, a los libros, desde que dediqué mi vida al mundo del arte, a los libros y la edición, que es un oficio finalmente, o sea, además es un oficio que se aprende con el tiempo, o sea, siempre lo digo, con las horas vuelo. Y yo creo que también en la escritura, y digo, hay talento, pero hay que construirlo con disciplina y con mucho trabajo y rigor y seriedad. Es que las satisfacciones que da, pues están en el mundo de lo sensible, ¿no? De, mm, de que se abren ventanas, mundos y y capas de profundidad ¿no? Que vas conociendo, o sea, es como si estuvieras descubriendo, es un poco como el trabajo del restaurador, ¿no? Que va quitando capas y va descubriendo cosas nuevas y secretos y más secretos dentro y otros secretos y más secretos. Es como una historia que no se termina, ¿no? Es un, es fascinante por eso, porque es infinita también, ¿no? Porque no para de darte de sorprenderte. Eso es lo que también pues eso, les podría compartir. Yo no he dejado de sorprenderme y creo que nunca me voy a dejar de sorprender de lo fascinante que es estar en contacto ¿no? Con todos estos estímulos pues eso, que nos generan experiencias, como decía, que no necesariamente son de disfrute y de placer, pero que abren, ¿no? Nuevas posibilidades. Es como una caja al infinito. Excelente, Caterina. Y bueno, para quien le interese este libro, ¿dónde está el arte? Que les hemos hablado aquí durante este episodio. ¿Cómo te pueden encontrar y dónde pueden encontrar este bello libro? Pues miren, este bello libro lo pueden encontrar en cualquier punto de venta, cualquier librería autorizada, ¿no? Bueno, eso, Gandhi, Sótano, Péndulo, Sanborns, en Amazon es de Alfaguara Niños, está hecho con el sello de Alfaguara Niños y con Penguin Random House. Y bueno, se puede conseguir tiene un precio muy accesible, se puede conseguir en todas estas puntos de venta. Y bueno, te lo recomiendo porque sí, miren, es una lectura corta. Tiene el soporte visual que es la verdad bueno, el trazo urbano de la ciudad, que ya no, tal vez ya no nos clavamos en eso, pero también es otra de las particularidades de este cuento. Y, y va a ser, también es un cuento pues eso, pienso muy chilango, ¿no? En el Sí. sentido de, chilango en el sentido de de la oferta cultural también de la ciudad, como del recorrido por la ciudad, ¿no? La Ciudad de México, esta ciudad ¿no? Tan llena también eso, ¿no? De estímulos y cargada de cosas y de momentos ¿no? Y de ruido también de silencios, en fin, creo que
también es un momento de mucha adrenalina y diversión, ¿no? Y el final tiene una sorpresa, o sea o sea, les recomiendo comprarlo porque sí tiene una sorpresa. Es redondo. Así que, o sea, se sorprenderán de lo que pueden encontrar aquí, como desenlace de la historia. Excelente, Catarina. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y ojalá vayan y chequen este libro. Vale muchísimo la pena para niños, pero también los adultos nos divertimos mucho leyéndolo en este gran recorrido. Muchísimas, Y adolescentes, sí, sí, claro sí. que sí. También es excelente para adolescentes este descubrimiento. Muchísimas gracias, Catarina. Muchísimas gracias. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada. Chao. Gracias, Cintia. Chao.